Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Hoy, con Cecilia Alpizar. Qué bueno es poder estar con ustedes compartiendo hoy sobre el libro de Éxodo, capítulo 29. En esta oportunidad estaremos meditando sobre el sacrificio y la consagración sacerdotal. Es una síntesis basada en el comentario bíblico del pastor David Guzik. Señor, que tu Espíritu fluya en cada uno de nosotros para entender tu palabra y ponerla por obra. Que así sea en el nombre de Jesús. Vestidos de santidad. Dios ha incluido en la Biblia grandes lecciones espirituales y su palabra constituye un alimento indispensable para cada uno de nosotros. Estos temas podrían no resultar de interés por ser descriptivos y que dificulta su aplicación. Pese a ello, Dios siempre nos habla. Así son los alimentos para nuestro cuerpo. Algunos no son tan agradables al paladar como quisiéramos, pero sabemos que es necesario consumirlos por su valor nutricional. En este capítulo 29, Dios le da a Moisés las instrucciones para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Esta ceremonia la encontramos bien detallada en el libro de Levítico, capítulo 8. ¿Qué se necesitaba para la consagración? Primero, un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Esta ceremonia requería animales destinados al sacrificio porque era indispensable el derramamiento de sangre. Segundo, también se necesitaban panes y tortas sin levadura. El pan era necesario porque representaba la comunión con Dios y era de suma importancia tener una verdadera comunión con Dios. Tercero, un lavado, que debía ubicarse a la puerta del tabernáculo de reunión y no dentro del tabernáculo, pues era un acto público que cualquiera podía observar. Los llamados al sacerdocio debían ser lavados con agua. El proceso de consagración comenzaba con la limpieza, que no podían realizarla por sí mismos, sino debían recibirla. Esto les enseñaba humildad. No podemos ser limpios de pecado sin habernos humillado primero. La pureza y la santidad son 2 virtudes importantes y muy necesarias para relacionarnos con Dios, porque Él es santo. Al igual que estos antiguos sacerdotes, todo cristiano es lavado por la obra de la palabra de Dios y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, según Tito 3:5. Esta obra de limpieza se logró con la muerte de Jesucristo por nosotros. Es algo que Dios hace por nosotros y es completada con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Después de que Aarón y sus hijos fuesen consagrados, debían realizar 3 sacrificios de animales. Cada uno se debería llevar a cabo en forma diferente y el lavamiento era sombra de lo que nos habla el Nuevo Testamento, donde se nos recuerda que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia y por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Después de este ritual, Moisés colocaría a Aarón y a sus hijos las vestiduras descritas en los versos del 5 al 9. Leo para ustedes. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa.
Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las de túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Aarón llevaría vestiduras especiales y ungido con aceite, destacándose como sumo sacerdote. Es importante destacar que el sacerdote, después de ser limpiado, sería vestido, pero no con sus propias ropas. Tendría que vestirse con las vestiduras dadas por Dios. Como estos antiguos sacerdotes, todo creyente está revestido de Cristo y de su justicia. Estas son ropas que Jesús nos da gratuitamente, pero que se reciben y se usan por fe. Observemos que estas ropas fueron provistas para ellos. No invirtieron en comprarlas ni en confeccionarlas, simplemente tenían que ponérselas. Transcribo lo que dice Spurgeon al respecto. Y tú, querido hijo de Dios, debes ponerte las vestiduras que Cristo te ha provisto a su propio costo y que nos concede gratuitamente por amor ilimitado. Los sacerdotes debían ser ungidos con el aceite que tipifica el Espíritu Santo. Era derramado sobre su cabeza. Esto quiere decir que era sin medida y no en pequeñas cantidades. Así, Dios derrama sobre nosotros de su Espíritu sin medida y nosotros por fe lo recibimos. Una vez consagrados, los sacerdotes ofrecían 3 tipos de sacrificio. Uno era la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pondrían sus manos sobre la cabeza del becerro. Tenía que haber castigo por los culpables, y en este caso sobre el becerro se transfería la culpa del pecado, por lo que el animal debía morir. La ofrenda por el pecado simboliza la purificación de los pecados. El altar era santificado con la sangre del becerro y lo mejor del animal era quemado delante de Dios y el resto sería destruido fuera del campamento. Como para nosotros es imposible darlo todo, este animal perdía su vida y Cristo dio la suya en nuestro lugar. Gloria a Dios. Luego se llevaba a cabo una segunda ofrenda que sería un holocausto donde el animal era quemado totalmente como acción de gracias y expiación por los pecados. Y por último, la ofrenda de consagración. Se aplicaba la sangre, ya no sobre el altar ni rociada, sino que la sangre era utilizada en los cuerpos de los sacerdotes de una manera muy particular. Debía haber una identificación personal con la víctima del sacrificio. Dios quería que la vida que estaba representada en la sangre marcara a los sacerdotes. Ellos eran marcados con sangre del sacrificio. En la oreja derecha, por lo que debían oír diferente. En el pulgar de la mano derecha, por lo que ellos deberían trabajar de manera diferente. Y marcados en su pulgar del pie derecho, por lo que también debían caminar y andar en pureza y cuidadosamente a su servicio, dando lo mejor y dedicados a Él. Recordemos que la Biblia en 1 de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos a Cristo. Al final de este capítulo se nos hace énfasis en el holocausto continuo que se debía hacer como ofrenda diaria en el tabernáculo durante 7 días. Dice la palabra, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacado. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino.
Esto como recordatorio constante de una expiación por el pecado. Hacía falta un derramamiento de sangre para pagar por su pecado. Como nos lo dice el libro a los Hebreos en 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Estas ofrendas diarias constituían, en las propias palabras del texto bíblico, un olor grato al Señor. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 2, vio el sacrificio de Cristo a la luz de aquella antigua ofrenda, cuando dijo: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este pasaje bíblico termina recalcando la importancia de las ofrendas diarias en la vida de aquel pueblo que viajaba por el desierto. El Señor había prometido que habitaría entre ellos precisamente en aquel lugar. Como el pecado siempre ha constituido una barrera de separación entre el hombre y Dios, la relación de compañerismo y de comunión con Dios se establecería y se fortalecería únicamente fundamentada en la sangre derramada por los pecados y por el sublime amor de Dios al darnos a Cristo, el cual se entregó una sola vez y para siempre para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Dios se hizo carne, se encarnó en esta humanidad caída y bajo el control de la esclavitud del pecado. A través de su Hijo, vino a morir en una cruz. Él llevó nuestros pecados, pagando así nuestra deuda y dándonos victoria, porque Cristo nos acercó al Padre, dándonos esperanza de unidad y vida eterna, como lo dice su palabra en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oramos. Dios de amor, sé que nos has llamado a ser tus hijos y a cumplir tus propósitos santos en tu reino. Lávanos, vístenos con el cinto de la verdad y la unción del Espíritu Santo. Purifica el corazón de cada creyente con esta palabra y que sea de edificación y bendición para sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Alpizar, desde Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.